Bienvenidos a Moonlit Stories. Prepárense porque la heroína de hoy está a punto de arrastrarlos al caos absoluto, al heroísmo accidental y a un hombre que literalmente escribe su propio final trágico solo para quedarse en sus recuerdos. Ella quería una vida sencilla, casarse con su amor de la infancia, esconderse de los problemas, tal vez picar algo a lo largo del día. Pero el destino le dijo que hoy no, y la arrojó a batallas campales, hombres sangrando, soldados desplomados y un lunático que bloquea una espada con el pecho solo para sonreírle. Esto no es un romance suave. Es una saga de supervivencia intensa y llena de energía, donde nuestra heroína se abre paso entre desastres, carga a hombres medio muertos a cuestas y, de alguna manera, se convierte en el emotivo destino final de dos amantes completamente diferentes. Abróchense los cinturones. Vamos a sumergirnos. Tuve un novio guapísimo, un tal Tom Yang-fu, un niño robot criado para ser mi futuro esposo. Me esforcé criándolo durante 10 años, y por fin pudimos consumar nuestro matrimonio. Justo cuando estaba a punto de acostarme con él, la puerta se abrió de golpe. Dijeron que mi joven prometido era en realidad el verdadero amo de una casa marqués de la capital, y que tenía que volver con su verdadera familia. Me lanzaron 20 cuentos de plata como si eso pudiera resolver el asunto. Estaba tan furiosa que me arremangué y fui a la capital a recuperar a mi esposo. En cambio, me encontré con un joven amo falso que acababa de ser expulsado de la misma casa del marqués. Insistió en casarse con alguien de mi familia. Lo miré y no pude evitar tragar saliva. La residencia del marqués me robó a un hombre y me compensó con uno nuevo. Me parece justo. Estaba a punto de aceptar cuando una voz furiosa estalló detrás de mí. Intenta decir que sí y verás qué pasa. 0-1, en mi familia, las mujeres siempre han sido las cabezas de familia. Nuestro salón ancestral venera a nuestras antepasadas, y nuestros esposos son todos hombres que se casan con miembros de la familia. En mi generación, mi madre murió joven. Antes de morir, me compró un novio niño y me dijo que viviera bien con él y continuara la línea familiar. Cuando lo trajeron a casa por primera vez, era pequeño y delgado. Sus patas no eran tan fuertes como mi brazo. Así que lo llamé Ergo con la esperanza de que creciera fuerte y fuera fácil de criar, como un cachorrito. Lo alimentaba con buena harina y caldo de carne todos los días. Ergo crecía día a día, ganaba peso y su aspecto se volvía cada vez más impactante. Se convirtió en el hombre más guapo en kilómetros a la redonda. Era guapísimo y su personalidad era dulce y gentil. Yo era la cabeza de familia, responsable de ganarnos la vida. Él se quedaba en casa lavando la ropa, cocinando y cuidando todo por dentro y por fuera. Después de tanto tiempo, era natural que empezaran a surgir las chispas. Pero cada vez que insinuaba algo se negaba con toda rectitud. Decía que era un buen chico y que, si lo apreciaba, debía esperar hasta el día oficial de nuestra boda para poder tenerlo de verdad. Al verlo pero sin poder tocarlo, tenía que apretar los dientes todos los días. 0-2, finalmente cumplió 18 años. El día de la boda era uno que mi madre había calculado antes de morir. La carta astral de Ergo era un destino de agua, destinado a ser bendecido por 3 mujeres y extremadamente afortunado. Si consumábamos el matrimonio en esta fecha, tendríamos una hija garantizada. El día de la boda, me puse la ropa nueva que Ergo me había cosido él mismo. Frotándome las manos, me senté suavemente a su lado en la cama. Estaba anocheciendo. Estaba sentado junto a la ventana, al pie de la cama, cabizbajo bordando. Cuando sintió que me acercaba un poco más, sus mejillas color miel se sonrojaron al instante. Lo miré atónita. Su rostro era más bonito que el resplandor del atardecer. Sentí la repentina necesidad de lamerle esa oreja roja. Y en cuanto lo pensé, lo hice. Se puso aún más tímido, se tapó la oreja y me lanzó una mirada de reproche. Lentamente le quité el pañuelo bordado de las manos. Le temblaban los dedos, todo su cuerpo estaba tenso. Estaba nervioso. Sostuve sus manos contra mi pecho para calentarlas y tranquilizarlo. Tranquilo, no te dolerán. Mi madre me había dejado un manual de romance, y lo había estudiado incontables veces a lo largo de los años. Estaba seguro de que podía hacer que Ergo se derritiera de felicidad. Parecía el momento adecuado. Tampoco tenía mucha experiencia,
así que planeé seguir el libro. Cierro los ojos y empiezo con un beso. Fruncí los labios y me incliné lentamente hacia él. Pero entonces Van. La puerta se abrió de golpe. El que irrumpió vio la escena y casi se le salen los ojos de las órbitas. Aulló. Compatriota insolente. ¿Cómo te atreves a profanar al noble y joven señor del marqués de Jinning? Di un salto, casi torciendo la boca. Al volverme, una multitud de desconocidos llenaba la puerta. Inmediatamente protegí a Ergo tras de mí, agarré el candelabro más cercano y grité: ¿Quiénes son ustedes? Me ignoraron por completo. Con un gesto de la mano del líder, varios hombres corpulentos se abalanzaron sobre mí, separándonos a la fuerza a Ergo y a mí. 03. Me aferré a la mano de Ergo con todas mis fuerzas, gritando: Les advierto a todos. Nuestro magistrado del condado es mi padre jurado. Si me tocas, te meterá en la cárcel. Ergo también me abrazó, sollozando hasta que se le quebró la voz. El líder se burló. ¿El magistrado? ¿Sabes siquiera a quién tienes retenido? Déjame que te explique. Es el heredero del marqués de Jinning. Justo después, algo me golpeó la nuca. Antes de quedarme sin fuerzas, vi que escoltaban respetuosamente a Ergo a un lujoso carruaje. Cuando desperté, ya era de día siguiente. La nuca me palpitaba dolorosamente. A mis pies había un trozo de plata. Lo recogí y por costumbre lo mordí. Un gran trozo de plata auténtica. Pero enseguida recordé que se habían llevado a Ergo. Me invadió el dolor, así que metí la plata en la ropa, monté en mi mula y me dirigí a la oficina del condado. El magistrado acababa de despertar. Apenas tenía los ojos abiertos mientras se enjuagaba la boca con una taza de té. Al oír que se habían llevado a Ergo, rompió la taza en el acto. A plena luz del día. Secuestrando a un plebeyo. ¿Acaso creen que este funcionario no existe? Asentí furioso como si estuviera machacando ajo. Padrino, date prisa y arréstalos. Mételos en la cárcel. Los dos estuvimos furiosos toda la mañana. Pero en cuanto mencioné que era la gente del marqués de Jinning, volvió a tomar la taza de té con calma y volvió a enjuagarse la boca. Entré en pánico. Vamos. Ergo debe estar aterrorizado. El magistrado se tomó su tiempo para terminar de enjuagarse, se limpió la boca con un paño y luego se volvió hacia mí con una mirada llena de lástima y cariño. Luá, rápido o lento. Ninguna de las dos funciona en este tipo de situación. Estaba confundido. ¿Qué se supone que significa eso? No respondió. Me despidió con un gesto. De pie frente a las puertas herméticamente cerradas de la oficina del condado, entendí una cosa: si quiero recuperar a Ergo, tendré que salvarlo yo mismo. 04. Pregunté por todas partes. Casi nadie sabía dónde estaba la mansión del marqués Jinning. Solo un estudiante reprobado me dijo que estaba en la capital. Así que empaqué todo y partí. Era mi primera vez viajando, sin ninguna experiencia. A mitad de camino, me robaron todo el dinero. Maldito sea este mundo. Sin otra opción, encontré un trabajo añadiendo y dando esfoliantes a la gente. Nací más alto que la mayoría y nadie podía distinguir con certeza si era hombre o mujer. Ese día, el posadero me dijo que había llegado un huésped noble. Una sola limpieza suya equivalía a las propinas de un mes. Aprovecha la oportunidad, dijo. Así que tuve que ganar mucho. 05. Por la noche llevé un cubo de agua caliente a la habitación de invitados y llamé. Un sirviente abrió la puerta, tomó el cubo y dijo: «Está bien, pueden irse». Si se llevaba mi cubo, ¿cómo iba a fregar al noble? ¿No estaría robando mi propina? Rápidamente tapé el cubo y forcé una sonrisa. Soy bueno lavando baños. Déjame encargarme. El sirviente frunció el ceño. A mi joven amo no le gusta que se acerquen desconocidos. ¿En serio? Me incliné para mirar dentro tras el biombo. Distinguí vagamente una figura alta y elegante. Vete ahora o no me culpes por ser tan brusco. Amenazó el sirviente. Su tono me molestó.
La última persona que me habló así fue quien me robó a mi hombre. Lo fulminé con la mirada y apreté el cubo con más fuerza. Una voz profunda y agradable se escuchó desde el interior de la habitación. «Aching, déjalo entrar». Aching frunció aún más el ceño. «Joven maestro, puedo hacerlo». «Déjalo que lo haga». «Puedes irte». 06. Llevé el agua caliente adentro. La habitación estaba llena de incienso aromático. No estaba acostumbrado y estornudé. Detrás del biombo, alguien en el baño rió suavemente. El noble dijo, «Ven». Rodeé el biombo y vaya, qué belleza tan impresionante. Tenía los brazos abiertos, el pecho al descubierto, completamente relajado. Mientras vertía el agua, lo observé atentamente. Ni siquiera había podido observar a Urga con tanta atención en aquel entonces. Esa cintura, esos abdominales, maldita sea. En cuanto me acerqué, el guapo cerró los ojos para descansar. Eché un vistazo a sus cejas perfectas mientras tomaba el paño y me movía detrás de él. «Joven amo, voy a empezar», susurré. No hubo respuesta. Así que empecé. Un sonido suave y entrecortado escapó de sus labios, tan fuerte que me ardían los oídos. Me detuve para observarlo. No me dijo que parara. No me dijo que saliera. De acuerdo. Basándome en mis muchos días de experiencia fregando clientes, a este le gustaba el trabajo duro. Así que me lancé por completo. La belleza no me decepcionó. Al final, estaba desplomado débilmente en la bañera, con todo el cuerpo restregado y rosado. Parecía un rábano tierno y fresco. Me miró fijamente, aturdido y con los ojos vidriosos. «Demasiado», murmuró. «¿HM?» Me acerqué más. Sus pestañas temblaban, sus ojos brillaban por las lágrimas, claramente abrumado. «Tu fuerza es demasiada». Jeje. Otro hombre conquistado por mi técnica. Me llené de orgullo y me fui. A altas horas de la noche dormí en el cobertizo de leña y volví a soñar con la noche en que debía consumar mi relación con Urgu. Esta vez, en el sueño, logré desnudar a Asuo. Entonces, de repente, vi un rábano fresco y brillante. Me desperté sobresaltada, aterrorizada, y me arrepentí profundamente. Mi madre había sido una coqueta toda su vida, y hasta el día de hoy, ni siquiera sabía quién era mi padre. Nunca estaba en casa. Además de decirme que continuara con la familia, se pasaba el día buscando hombres. El magistrado del condado se quedó soltero por su culpa. Me compró a Urgu para que no estuviera sola. Sinceramente, no era una buena madre. Así que de pequeña juré que solo tendría un hombre en esta vida. Nunca llegaría a ser como ella. Urgu seguía esperando a que lo rescatara. ¿Cómo podía empezar a soñar con otro hombre solo porque se veía bien? Me asustaba. ¿Me estaba convirtiendo en la clase de mujer que más odiaba? Asqueado conmigo mismo, recogí mis cosas en plena noche y huí. Me aterraba volver a ver esa belleza desgarradora. Tras días de viaje polvoriento, finalmente llegué a la capital. Me encontré con alguien al azar para preguntarle sobre la mansión del marqués Jining. Y sorprendentemente obtuve bastante información. La casa del marqués Jining era una de las familias nobles más poderosas de la capital. En ese momento eran especialmente influyentes. Una de sus hijas se había convertido en una consorte imperial predilecta, eclipsando incluso a la emperatriz. Se rumoreaba que el emperador estaba considerando nombrar a su hijo príncipe heredero. Si eso sucedía, nadie en la capital podría superar a la familia del marqués Jining. Eso era problemático. Puede que tuviera confianza, pero no era estúpido. De repente comprendí la mirada que me dirigió el magistrado del condado ese día. La misma mirada que les dirigió a los condenados a muerte. Me di la vuelta inmediatamente para irme a casa. Apenas di unos pasos cuando el pañuelo bordado que guardaba en el baúl se me resbaló. Un grupo de niños alborotados jugaba cerca. Uno de ellos lo pisó. El pañuelo, que antes era blanco, se manchó de tierra al instante. Desde que llegué a la capital, tenía que dormir con ese pañuelo todas las noches para conciliar el sueño. Todavía olía a ergo. Enfurecido, perseguí a los niños y les di una bofetada.
Después de que se escaparon, sostuve el pañuelo, casi llorando. Y de repente todo quedó claro. No. Ergo es mi hombre. Aunque la casa del marqués fuera una bestia gigantesca, aún necesitaba preguntarle si quería volver a casa. Si quería irse conmigo, me lo llevaría aunque me costara la vida. 08. Llegué a las puertas de la mansión del marqués Ginning. La finca era enorme, majestuosa e imponente. Tan solo la propiedad ocupaba una calle entera. Había fuertes guardias en la entrada. 2 enormes leones de piedra vigilaban la puerta, vigilando a quienes, como yo, desconocíamos nuestro lugar. En aquel entonces Ergo y yo vivíamos bajo el mismo techo. Yo dormía en la cama, él dormía a los pies. Ahora entre nosotros se extendía una galaxia entera. Si me apresuraba a llamar, seguro que me golpearían y me echarían. Así que caminé un buen trecho hasta la calle trasera de la finca. Mucho mejor aquí. Sirvientes, vendedores y repartidores trayendo verduras, carne y tela iban y venían. Observé a la multitud durante un buen rato, identificando con cuidado a una joven doncella de aspecto amable. Llevaba siglos agachada junto a la pared, aparentemente esperando a alguien, murmurando con impaciencia. Era más fácil obtener información de la gente impaciente. Me acerqué y le di un puñado de pipas de girasol con una sonrisa. Señorita, ¿puedo preguntarle? Trabaja en la mansión. Frunció el ceño pero no cogió las pipas. Sí. Guardé las semillas en mi bolsillo y en su lugar, le di un pequeño lingote de plata. Sus ojos se iluminaron al recibirlo. Su actitud hacia mí se suavizó al instante. Le pregunté a la criada por el paradero del heredero. Me dijo que en 3 días asistiría a un banquete en el pabellón Wang Jing. 09. 3 días después, esperaba fuera de la torre Wang Jing. Era el restaurante más grande y caro de la capital. Solo entraban y salían funcionarios y nobles adinerados. Me agaché junto a la pared y me confundieron con un mendigo, y luego me echaron. Mientras me empujaban y tiraban, un lujoso carruaje se detuvo junto a nosotros. Un joven amo con ropa extravagante se bajó. En cuanto lo vi, se me iluminaron los ojos. Grité, «Ek. Soy yo. He venido a llevarte a casa». Ese joven amo no era otro que Ergu, a quien no había visto en meses. Ahora estaba mucho más pálido y su belleza era aún más impactante. Mi voz silenció al instante a la ruidosa multitud. Todos nos miraron fijamente. Ergu me vio. Frunció el ceño como si quisiera decir algo. Se oyeron susurros a nuestro alrededor. Dicen que ese es el niño que trajo el marqués de Ginning. Era un joven esposo en una aldea. Se llamaba Ergu Jaja. El marqués de Ginning debe ser humillado hasta la muerte. ¿Y ahora una vulgar campesina viene a buscarlo? Oí que este joven amo Ergu está discutiendo matrimonio con la hija del ministro. Ella lo desprecia por analfabeto y aún así no está de acuerdo. Se alzaron voces por todos lados, pero solo vi a Ergu mirándolo con seriedad. El tiempo pareció lento, pero fue solo un instante. Me miró una vez, le dijo algo a la persona que estaba a su lado y se alejó a toda prisa. El guardia que había intentado ahuyentarme se quedó paralizado de repente, temeroso de que realmente conociera a Ergu. Entonces el hombre con el que Ergu había hablado se acercó, me lanzó una mirada fría y les ladró a los guardias. ¿Qué hacen? ¿Cómo pudieron dejar que un gato o un perro callejero se acercara? El joven amo les ordenó expulsarla de inmediato. 10. Escuché cada palabra. Salí corriendo. La gente detrás de mí gritó para que me atraparan y me persiguieron. Presa del pánico, salté por una ventana a una habitación del segundo piso. No había nadie dentro. Finalmente respiré aliviada. Entonces algo crujió detrás del biombo. Antes de que pudiera esconderme, alguien salió y chocamos. Ambos quedamos atónitos. «¿Eres tú?», dijo, igualmente sorprendido. El pánico de correr para salvar mi vida se desvaneció por un instante, reemplazado solo por el recuerdo de ese rábano grande, suave y rosado. Antes de que pudiera hablar, alguien llamó a la puerta. «Joven amo, alguien peligroso y roto». «¿Estás bien?». Me miró con el ceño fruncido.
Desesperado, lo agarré y le susurré amenazante. Diles que estás solo. Él asintió. Su mano rozó suavemente la mía. Se me puso la piel de gallina. Lo solté al instante. Se aclaró la garganta y gritó. Todo está bien. No me molestes más. La gente de afuera se retiró. Solté un suspiro de alivio y estaba a punto de darle las gracias. De repente se acercó con los ojos brillantes. Eres mujer, dijo con seguridad. Miré mi ropa polvorienta y deforme. ¿Cómo demonios lo supo? No lo soy. Lo negué rotundamente. Si supiera mi género, ¿no se sentiría incómodo? Después de todo, nos habíamos bañado juntos. Una mano me golpeó el pecho. Miré con la mirada perdida esa mano larga, pálida y elegante con las uñas bien recortadas. Un interrogante se formó lentamente en mi cabeza. Yo acababa de ser manoseada por un hombre. Instintivamente me cubrí el pecho y lo miré con incredulidad. Retiró la mano, pero siguió mirándome fijamente. ¿Por qué debería avergonzarme? ¿No debería avergonzarse él? Así que enderecé el pecho y dije, sí, soy mujer. ¿Y qué? Pero su rostro se sonrojó al instante. Hasta sus orejas se pusieron rosadas. Entonces tienes que hacerte responsable de mí, tartamudeó. No es que no lo entendiera. Era solo que el Capitolio tenía sus propias reglas estrictas. Las mujeres eran juzgadas con mucha más dureza que los hombres. Entonces, ¿por qué pensaría así? La belleza me miró indignada y me acusó, ¿has visto todo mi cuerpo? ¿Cómo podría enfrentarme a alguien más ahora? Si no me quieres, me suicidaré para demostrar mi sinceridad. Mientras hablaba, se giró e intentó estrellarse contra la pared. Rápidamente agarré su esbelta cintura y lo abracé fuerte. No sea impulsivo, joven amo. La vida es preciosa. Volteó su rostro hacia mi pecho y gimió, no tengo a dónde ir. De todas formas, no me quieres. Mejor me muero. Lo convencí rápidamente. Te deseo. Definitivamente te deseo. No te mueras. En cuanto lo dije, dejó de llorar. Sus grandes ojos llorosos me miraron. ¿En serio? Esa mirada me derritió el corazón. En un instante muchos pensamientos me invadieron. Urga definitivamente me había reconocido antes. En esa situación, podía aceptar que fingiera no hacerlo, pero que ordenara a alguien que me echara y me llamara gato o perro callejero. Eso me dolió profundamente. Claramente la riqueza y el estatus de la capital lo habían cegado. Probablemente nunca querría volver a casa conmigo ahora. Pero este joven amo, hermoso y devoto, ya había visto su cuerpo. Según las reglas ancestrales de mi familia, si has visto a un hombre desnudo, debes casarte con alguien de su familia. Por eso también mi madre tuvo tantos maridos. Cerré los ojos con dolor y me despedí de Urga en silencio. Al abrirlos de nuevo, estaban llenos de determinación. ¿En serio? Me casaré con alguien de tu familia. Ven a casa conmigo. En cuanto terminé de hablar, una voz furiosa rugió detrás de mí. Lilualua, Yudare. Esa voz me sonaba familiar. Me di la vuelta. Era Urga, el mismo Urga que me había ignorado momentos antes, ahora nos miraba con odio mientras observaba nuestros cuerpos fuertemente abrazados. 12. De repente las cosas tomaron un giro extraño. El hombre al que me había empeñado en renunciar, Urga, entró directamente en la habitación, cerró la puerta tras él, se acercó y nos separó sin piedad al apuesto joven caballero y a mí. Urga se interpuso entre nosotros, con las manos en las caderas como una gallina cuidando a sus polluelos, y le dio un dedo en la nariz a la belleza. Te lo advertí, Xiaoqi, aléjate de ella. ¿De verdad se conocían? Miré aturdido el perfil de Urga. El heredero de la capital realmente hacía maravillas. Su piel era mucho más clara ahora y parecía 10 veces más guapo que antes. Xiaoqi se quedó allí confundido. Tras ser regañado, sus ojos se enrojecieron al mirarme. Murmuró suavemente. No lo hice. Señor, no lo hice.
De verdad que no. Parecía tan lastimoso que a uno le partía el corazón. No pude evitar mostrar compasión e intenté persuadir a Urga. Si quieres hablar, habla con amabilidad. ¿Por qué lo asustas? ¿Lo asusto yo? La voz de Urga se disparó como un gallo asustado por petardos. No es más que un falso inocente. ¿Y hasta lo defiendes? ¿Sabes que estoy en problemas por su culpa? Siempre he sido de los que se alinean con la razón, no con la gente. Como ya le había prometido casarme con alguien de la familia de Xiaoqi, Urga ahora era un extraño. Así que le respondí. ¿Cómo podías culparlo por eso? Soy una mujer inteligente. Ya había adivinado la identidad de Xiaoqi. Considerando que había dicho que no tenía a dónde ir, no fue porque Urga regresó y tomó su lugar. Cuanto más lo pensaba, más lamentable me parecía Xiaoqi. Así que dije, ya le quitaste todo. ¿Qué más quieres? La expresión de Urga se transformó en algo indescriptible, una mezcla de asombro y agravio. ¿Lo estás defendiendo? ¿Te has enamorado de él? Bueno, no tan rápido. Decidí ser sincero. Ya es mi hombre. Urga parecía destrozado en el acto. Soltó una risa amarga. Liluoluo, eres despiadado. Su rostro palideció mortalmente. Su cuerpo se tambaleó antes de desplomarse sin fuerzas en una silla. ¡Qué extraño! Él había sido quien intentaba alejarme, pero ahora parecía como si lo hubiera abandonado. Al verlo así, la compasión regresó. Así que intenté consolarlo. No seas mezquina. Solo me tiene a mí. Tienes un gran futuro y una noble dama esperándote. Tienes mucho más que él. Esa frase volvió a ofender a Urga por alguna razón. Me miró apretando los dientes para pronunciar cada palabra. No tengo una dama noble. Parpadeé. Se levantó y me miró fijamente. Rechacé el compromiso. Me encerraron 3 meses. Me acaban de liberar hoy. Quería aprovechar la oportunidad para escaparme para encontrarte, pero entonces te vi fuera de la taberna. Cuando te vi, me alegré muchísimo. Hizo una pausa, con el rostro lleno de agravio. Pensé que venías por mí. Le dije al sirviente que te bajara para que me esperaras. Entonces oí que saliste corriendo. Salí corriendo a buscarte. Y entonces al pasar por aquí oí tu voz. Te vi en los brazos de otra persona. Al terminar, cerró los ojos y 2 hilillos de lágrimas resbalaron por sus mejillas. Entonces, como si tomara una decisión seria, se quitó la ropa, revelando un cuerpo delgado pero lleno de cicatrices. Querían que te olvidara y me comportara como un joven lord. No pude. Así que me golpearon. Esas heridas entrecruzadas me hicieron encoger el corazón dolorosamente. Nunca lo había tocado con rudeza de niño. ¿Cómo podía la casa del marqués tratarlo así? Me acerqué para revisarle las heridas, pero me evitó obstinadamente. Ya tienes a alguien más, dijo con tristeza. ¿Por qué preocuparse por si vivo o muero? Cielos. Todo esto fue un malentendido. Ese sirviente debió actuar por su cuenta. Perdoné a Ergu al instante. Nadie más. Nadie más. Solo estaba enojado. Justo cuando apenas había calmado a Ergu, Xiaoyi empezó a sollozar de nuevo. Mi hermano ya me lo había quitado todo. Debía llevarse también a mi esposa. Ah. Esa frase otra vez me partía la cabeza. No llores, no llores. Corrí hacia Xiaoyi. Pero Ergu se aferró a mi manga, negándose a soltarme. ¿Quién iba a pensar que Xiaoyi se enojaría tanto? Al verme dudar, esbozó una sonrisa trágica y se golpeó la cabeza contra la pared. La sangre le corría por la frente, deslizándose por su hermoso rostro. Empujé a Ergu a un lado y lo agarré mientras caía. ¿Tonto, por qué hiciste eso? ¡Qué niño tan tonto! Levantó una mano y agarró las mías a ciegas. Soy tuyo. Asentí rápidamente. Sí. Eres mía. 13. Ya basta. Una voz fría espetó desde atrás.
Erguno se paró de nuevo, atendió la frente sangrante de Xiao y le vendó el corte. Hice una mueca. Parecía que presionaba la herida con mucha fuerza. ¡Ay! Duele. Xiao gimió, haciéndome pucheros. Mi corazón se encogió dolorosamente y no pude evitar gritar, «Sé amable». Al oír eso, Ergu ató el nudo mariposa con una fuerza deliberada y vengativa. 14. Después de todo ese caos, los tres finalmente nos sentamos a hablar. Ambos querían sentarse a mi lado, pero ninguno quería que el otro se acercara. Así que terminaron sentados frente a mí. Parecía que me estaban juzgando. Ejem. Me aclaré la garganta a punto de hablar, cuando Ergu, ahora llamado Xiao Shoua, interrumpió para burlarse de Xiaoi. Hacer un berrinche porque alguien vio tu cuerpo, qué drama. Xiaoi replicó, hay gente que ni siquiera tiene la oportunidad de tocar uno. Incluso desnudo, nadie mira dos veces. ¿Celoso? Xiao Shoua golpeó la mesa, furioso. ¿Qué dijiste? Xiaoi se agarró el pecho y me miró con lástima. Es tan cruel. Me dolían las sienes. En ese preciso instante pensé en mi difunta madre. Tuvo 18 maridos. ¿Cómo demonios los manejó? Yo no podía con 2. Xiaoi me miró. Xiao Shoua también. La verdad es que me gustaba más Xiao Shoua. Ya nos habíamos inclinado ante el cielo y la tierra. Él era mi esposo oficialmente casado. Pero cuando miré a Xiaoi, ese pequeño nudo blanco en su frente me llamó la atención. Prometí protegerlo de por vida. ¿Por qué? Porque el cielo tiene que ponerme a prueba así. ¿Es esta una prueba que todas las mujeres deben soportar? Tras un largo momento saqué una moneda de cobre de mi bolsillo. Va para Xiao Shoua. Cruz para Xiaoi. La lancé al aire. La moneda cayó al suelo con un ruido metálico. Vi el resultado. Me puse de pie, me volví hacia Xiaoi y le hice una profunda reverencia. Te debo toda la vida. Volvamos a ser compañeros en la próxima. Entonces agarré la mano de Xiao Shoua y salí de la habitación sin mirar atrás. Ya no oía los gritos que venían detrás. 15. Empeñamos la ropa y las joyas de Xiao Shoua, alquilamos un carruaje y regresamos. Ahora incluso podríamos pasar la noche en posadas. Originalmente quería alquilar 2 habitaciones. Pero luego pensé, si ya nos habíamos casado, ¿para qué malgastar el dinero? Cayó la noche. Después de lavarme vi a Xiao Shoua allí de pie con una cinta de seda roja atada a la muñeca. Bajo la luz de las velas, sus hermosas cejas y ojos eran suaves y llenos de cariño. Esposa, susurró y un rubor floreció en sus mejillas. Volví a quedar aturdido. Toda la tristeza de ese día ya se había desvanecido sin dejar rastro. Di un gran paso hacia adelante y lo abracé con fuerza. Nuestra temperatura corporal aumentó lentamente y, de repente, sentí mucha sed. No pude evitar inclinarme y beber un poco de agua de su boca. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas como cerezas. Lo probé. Dulce. Se retorció ligeramente en mis brazos. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había atado la cinta roja. ¡Ja! Tiré suavemente de la cinta y su ropa se deslizó una a una. Una belleza bajo la luz de la lámpara. Se volvía más hermoso cuanto más lo miraba. Riendo, me abalancé sobre él. Un dolor agudo me golpeó la nuca. Mi visión se oscureció. Me desmayé. 16. Cuando desperté de nuevo, el resentimiento me invadió. Ya basta. Ya dije basta. Soy una mujer vigorosa y fuerte. Sin embargo, mi noche de bodas sigue siendo interrumpida una y otra vez. A este paso no podré tener una hija. Estaba acostada en la cama, con las manos atadas fuertemente. Un paño rojo me cubría los ojos. Alguien a mi lado respiraba con fuerza. Cerré los ojos y dije, Xiaoi, suéltame. Xiaoi rió entre dientes, se acercó y se apretó contra mi pecho. Mi esposa sabe que soy yo. Suavicé la voz. Si tienes algo que decir, dilo con propiedad. ¿Por qué me ataste?, se quejó con tristeza.
La moneda claramente cayó cruz, pero mi esposa me abandonó y me dejó solo. Me duele el corazón. Obviamente estamos destinados a estar juntos. Ir contra el destino está mal. Me quedé en silencio. Sí, la moneda había salido cruz. Cuando vi el reverso, en lugar de sentir alivio, quise volver a lanzarla. En ese momento comprendí lo que mi corazón había decidido. Suspiré y lo convencí con dulzura. Eres un buen chico. Guapo, amable. Mereces una mejor mujer. No alguien como yo, que no puede decidirse. Ya le hice daño a Xiaoi. No podía volver a hacerle daño a Xiao Xiao. Me quitaron la tela roja de los ojos. Xiaoi estaba frente a mí, mirándome con una expresión aturdida y enamorada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas blancas. De repente se levantó y empezó a desatar su cinturón con manos temblorosas. Alarmado, le pregunté: ¿qué haces? Parecía herido. Si es así, llévame. Termina lo que no terminamos ese día. Mi primera vez. Solo quiero dártelo. Escuchar eso también me dolió el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué me obligas así? Cerré los ojos, negándome a mirar el cuerpo que ya había desnudado a medias. Por su futuro, no podía permitirme hacer algo tan cruel. Así que me armé de valor y lo regañé. ¡Qué descarado! Pero mi reprimenda no le molestó. Su cuerpo cálido se apretó contra el mío, sus líneas claramente definidas. Quise apartarlo. Pero entonces sentí algo cálido goteando sobre mi cuello. Esposa, tómame. Solo soy una mujer honesta incapaz de resistir la tentación. Mis defensas se derrumbaron por completo y ya no pude contener la oleada de emociones. Me obligas. Giré la cabeza y le mordí los labios con toda la agresión acumulada. 17. En algún momento, la cuerda que me sujetaba las muñecas se desató. Dos cuerpos cálidos se entrelazaron, el trueno se encontró con el fuego. En ese momento de confusión, no pude evitar suspirar. Mi madre tuvo 18 maridos. Con razón era tan feliz. De repente la comprendí. 18. Al día siguiente tomé la mano de Xiaoi. Llevaba un pequeño bulto a la espalda, sonriendo como una mariposa revoloteando. Le toqué la suave mejilla y suspiré con impotencia. ¿Tan feliz? Cuando volvamos a casa, no podemos ser perezosos. Tendrás que cocinarme y remendar la ropa. Xiaoi se sonrojó. Estoy dispuesta. Con dulzura, añadió. También tengo una dote de 30.000 cuentos de oro. Te lo daré todo para que lo administres, ¿de acuerdo? 30.000 cuentos de oro. La felicidad me dejó inconsciente por medio segundo. Conté con los dedos. 30.000 historias podrían durar varias generaciones. Este arroz tierno sabía delicioso. 19. Nos dirigimos a la posada de antes. Xiaoi dijo que solo me había llevado. Xiao Shuo debería seguir aquí. Pero cuando abrimos la puerta, estaba vacía. Le preguntamos al posadero. ¿Ese apuesto joven señor? Se lo llevaron los soldados. Palidecí y quise rescatarlo de inmediato. Pero Xiaoi me agarró y me recordó que primero debía resolver la situación. Cierto. Siempre que se trataba de ellos, mi razón y mi inteligencia se desplomaban drásticamente. No hace falta preguntar. La noticia corría por las calles. La rebelión de la consorte imperial había fracasado. Toda la cúpula de la casa de Jining estaba implicada. Habían arrestado a Xiao Shuo. Estaba furioso. Acababa de ser reconocido y no había disfrutado ni un solo día de esa noble vida. ¿Y ahora se suponía que moriría con la familia del marquesino? Es mío. Debo rescatarlo. 20. Xiaoi me dio muchos billetes. Usé el dinero para sobornar a los carceleros y tuve la oportunidad de ver a Xiao Shuo. En pocos días estaba más delgado y demacrado. Me dolió el corazón mientras le acariciaba la cara y lo abrazaba. Pero él me apartó con la voz llena de odio. Si no te gusto podrías haberte ido. ¿Por qué vienes aquí fingiendo que te importa? No entendí y pregunté confundida.
Pero la mirada que me dirigió no contenía amor, solo amenaza. Vete. Si no, llamaré a los guardias. Sin otra opción, salí de la celda. Caminé solo fuera de las murallas de la ciudad bajo la luz de la luna. El viento nocturno azotó el calor del tocador. Mi mente se aclaró poco a poco. Todo se volvió evidente. Recordé cómo se llevaron a Xiao Su en nuestra noche de bodas. Cómo me encontré con Xiao y camino a la capital. Cómo al reunirme con Xiao Suo, él les había dicho que me llevaran primero, pero al final me echaron. Como no tuve más remedio que colarme en la habitación de Xiaoi. Como insistió en casarse con alguien de mi familia. Como Xiao Su había dicho que todo su sufrimiento se debía a Xiaoi. Todo, pieza por pieza. De repente me di cuenta de que desde mi noche de bodas, no incluso antes, ya había caído en una enorme e intrincada trampa. Alguien había usado la belleza y la ternura para hacerme bajar la guardia, para lograr su objetivo final. Había escapado de la casa del marqués y lo había conseguido todo. Una voz suave como el susurro de una serpiente venenosa, resonó en mi oído. ¿Qué haces aquí? ¿Va todo bien? Miré a la persona que había llegado con expresión complicada. 21, Xiaoi era extraordinariamente hermoso. Siempre supe que era guapo, pero en aquel entonces le faltaba chispa, un alma viva. Esta noche, vestido con una túnica blanca como la luna y de pie bajo el tenue resplandor, parecía un hijo de los dioses. Pero, ¿quién iba a saber que bajo un rostro tan celestial se escondía el corazón de un escorpión? ¿Por qué me miras así?, preguntó con una expresión de agravio. Dije con frialdad, Xiaoi, ya lo he descubierto todo. Cuando trajiste a Xiao Suo, ya sabías que la noble consorte planeaba una rebelión. Estabas preparando tu escape. En cuanto lo dije, mi corazón se encogió de dolor. Así que todo era falso. Todos esos momentos de emotividad, toda esa ternura, todo falso. Mis ojos ardían rojos mientras lo miraba. Vi cómo su rostro palidecía poco a poco. Luego simplemente dejó de fingir. Con una risa fría, dijo, así que lo descubriste. Parece que no eres solo un inútil que solo piensa con sus entrañas. Sí, todo fue pura manipulación. ¿Crees que soy como ese inútil de Xiao Suo, que solo tiene ojos para las mujeres? Agitó la mano hacia atrás. Una figura sombría surgió de la nada y me agarró. Lo miré con furia. ¿Me sedujiste para qué? ¿Te pareció divertido? Xiaoi soltó una carcajada desenfrenada, con una mirada frenética. No respondió a mi pregunta, solo siguió hablando consigo mismo. A los 8 años supe que no era el verdadero heredero. Mi verdadera madre era la doncella de la marquesa. Nos intercambió y luego quiso estrangular al niño, pero tuvo la ternura de una mujer y lo crió en los establos. Podría haber vivido como mozo de cuadra. ¿Y adivina quién vendió a Xiao Suo? Sin esperar mi respuesta, declaró con orgullo. Fui yo. Sin mí, ¿cómo se habrían conocido? Su expresión se tornaba cada vez más perturbada, como un demonio que revelaba sus secretos venenosos bajo la luz de la luna. La gran heredera de la casa del marqués, criada como una niña casada. Ridículo, ¿verdad? Todo debería haber sido mío. Debería haber heredado el título y vivir en el lujo. Pero no, todo el marquesado Jining era estúpido. Podrían haber seguido siendo respetables descendientes del emperador, pero solo tenían que ser ambiciosos e intentar la rebelión. El emperador ama a las mujeres, claro, pero no es idiota. Simplemente los toleraba. Lo escuché en silencio mientras seguía hablando, exponiéndolo todo. Sabía que la rebelión fracasaría. No le importaba si morían. Así que deliberadamente dejó que el marqués descubriera el problema de la línea de sangre y trajo de vuelta a Xiao Suo. Así, se dio la excusa perfecta para abandonar la casa. Entonces, ¿por qué viniste a mí? Seguía sin entenderlo. Solo era una mujer de campo. ¿Por qué se casaría voluntariamente con alguien de mi familia? De alguna manera, esa pregunta me tocó la fibra sensible. Se acercó con la mirada fija en mí. Porque todo lo que Xiao Suo tiene debería haber sido mío. ¿Por qué? ¿Por qué alguien lo ama?
Si te llevo incluso a ti, entonces también eres mía. Cerré los ojos, negándome a mirarlo a los ojos. Estaba completamente loco. Soy más guapo que él, más sensato que él, y te sirvo mejor que él, pero aún así lo amas más. Xiaoyi me tapó la nariz con un paño. Duerme. Cuando despiertes, solo me amarás a mí. Perdí la consciencia. Cuando recuperé la consciencia, estaba en un pequeño patio. En cuanto Xiaoyi me levantó la tela de la cara, contuve la respiración y fingí desmayarme. Memoricé la ruta en silencio. Solo faltaba un día para que ejecutaran al genio marqués. Tenía que escapar hoy. Desde que desperté no había vuelto a ver a Xiaoyi. Pero me traían comida fresca a diario, y cada noche sentía ojos observándome mientras dormía. No sabía qué droga había en esa tela, así que actué con normalidad. 8 durmieron, nada raro. Al amanecer del día de la ejecución, dejé inconsciente al guardia de la puerta de un solo golpe. Siguiendo mi memoria, me escabullí. Con lo poco que me quedaba de plata, compré ropa negra. Pero vestir de negro a plena luz del día era demasiado obvio. Así que intercambié ropa con un mendigo y me tiñé la cara de negro. Fui al lugar de ejecución y me escondí entre la multitud. Los verdugos ya estaban en su puesto, esperando solo el mediodía. Estaba demasiado delgado, con la mirada vacía y confusa. Me dolía terriblemente el corazón. Un cuarto antes del mediodía, el caos se desató entre la multitud. Un grupo de artistas marciales errantes irrumpió desde todas las direcciones, sembrando el caos en la plaza de ejecución. En medio de la confusión, corrí al carro de prisioneros de Ergo y corté las cadenas. Sí, el manual de amor y placer de mi madre se basó en sus experiencias personales. No solo contenía técnicas detalladas, sino también perfiles de varios hombres. Tras ver a Ergo, ya había ideado un plan para rescatarlo. Busqué con antelación a un viejo amigo Jianggu de mi madre en la capital y le pedí que reuniera gente para sembrar el caos en el campo de ejecución, fingiendo rescatar al segundo príncipe y distrayendo a la Guardia Imperial, para poder aprovechar la oportunidad de rescatar a Ergo. Ese amigo Jianggu se emocionó al conocerme. Insistió en que yo era su hija perdida. Así que se negó a aceptar mi dinero y solo me pidió que lo llamara papá. Bueno, eso no fue nada. Así que lo llamé. 24. Cuando Ergo me vio, se quedó atónito. ¿Estás loco? Te van a matar. Vete, date prisa. De verdad, amigo. Incluso ahora, le preocupa mi seguridad. Lo cargué a mi espalda y corrí. El caos era absoluto, y cargar a alguien me frenaba. Pero Ergo estaba terriblemente débil. Lo habían torturado y casi le rompieron las piernas. Bájame y corre. Luchó por liberarse. No había forma de que me arrastrara, así que lo derribé de un solo golpe. La mayoría de los soldados habían salido a perseguir al segundo príncipe rescatado, pero 3 seguían tras nosotros. Realmente subestimé a los soldados. Tras derribar a 2, el tercero me blandió su espada. De repente apareció un destello plateado. Alguien saltó frente a mí. Todo se calmó. Vi a Saoki aparecer de la nada, sonreírme levemente y tomar la espada por mí. La sangre brotó al instante. 2 figuras sombrías aparecieron, mataron a todos los soldados y desaparecieron con la misma rapidez. Todo sucedió en un instante. Para cuando lo procesé, Saoki yacía tranquilamente a mi lado. Bajé a Ergo y levanté a Saoki temblando. Su rostro estaba pálido como un fantasma, pero sonreía con entusiasmo. ¿Te gusta este acto? No lo entendí. Solo apreté mi mano contra su herida sangrante. Grité. Por favor, que alguien llame a un médico. Pero las sombras de antes no volvieron a aparecer. Saoki me apretó la mano con más fuerza. Son asesinos de un clan de artes marciales. Solo acatan mis órdenes. No te escucharán a ti. Realmente era un completo loco. Un loco. Nunca había visto a alguien así. Cada palabra y acción suyas eran imposibles de predecir. Esta es una obra que escribí de niño. El protagonista, muere en los brazos de la persona que ama.
Y entonces, quien lo ama vive una vida segura y tranquila, pasando el resto de sus días pensando en él. Después de decir eso, cerró los ojos. Su calor se desvaneció lentamente. 25. No sé cómo Saoki instruyó a esa organización asesina. Pero tras su muerte, 2 hombres reaparecieron. Uno cargó el cadáver de Saoki. El otro levantó a Ergo. Luego se separaron. Seguí sin comprender al que llevaba a Ergo. Lo llevó de vuelta al pequeño patio donde me habían retenido. Un médico ya me esperaba allí. 3 días después, recibí las cenizas de Saoki, su placa conmemorativa y una copia de la obra que escribió. Él mismo había tallado la placa. Saoki, esposo de Liluoluo. Un mes después, Ergo se recuperó por completo. Alquilamos una carreta de mulas y volvimos a casa. Un mes después, polvorientos y exhaustos, abrimos la puerta que habíamos dejado abandonada hacía tiempo. Todo estaba como siempre. Incluso las velas rojas de nuestra boda seguían allí. Entré en el salón ancestral, encendí una varilla de incienso para nuestros antepasados y coloqué la placa conmemorativa de Saoki en el altar. Luego me senté y leí la obra. 26. Desde la perspectiva de Saoki. Después de venderle a Saosu a esa extraña mujer, lo visitaba en secreto todos los años. Ni siquiera sé qué sentí. ¿Burla? ¿Desdén? ¿Alivio? ¿Miedo? Era como si él y yo fuéramos 2 caras de una misma moneda. Cuanto peor vivía él, mejor me sentía yo. Pensé que una vez que se convirtiera en esposo de una familia pobre, su vida sería miserable. Pero no fue así. La hija de esa familia, una niña tonta y torpe, lo trataba con mucho cariño. La vi darle toda la comida buena y tratarlo como un tesoro. Saosua comía arroz blanco. Ella comía cereales secundarios. Él comió carne. Ella solo bebió el caldo. Solo un tazón de arroz blanco. Solo un trozo de carne. Tenía suficiente dinero para comer arroz durante varias vidas, carne para una docena más. Pero escondido en las sombras, viéndolo saborear hasta la comida más sencilla, me tragué mi propia saliva. De vuelta en la finca, busqué específicamente ese tipo de arroz. El sirviente me dijo, joven amo, ese es el arroz de peor calidad. No le va a gustar. Lo ignoré e insistí. El primer bocado lo escupí inmediatamente. Todo arena. ¡Qué asco! Poco a poco me di cuenta de que no era ni el arroz ni la carne lo que quería. Lo envidiaba. Envidiaba a quien lo amaba. La marciana de Jining nunca me importó. Se dedicó por completo a su hija mayor. Me ignoraron. Mi verdadera madre biológica, la nodriza, solo me decía que aguantara. No por mí, sino porque yo era su fuente de ingresos. Mucho dinero. Siempre me amenazaba. Si no pagaba, revelaría la verdad y nos arrastraría a ambos a la muerte. A los 10 años, escribí una obra. El protagonista era un príncipe intercambiado, un gato con corona. Lo poseía todo, pero era infeliz. Creía ser solo un sustituto, indigno del puesto de príncipe. Así que buscó al verdadero príncipe y quiso intercambiar sus identidades. Pero el verdadero príncipe se negó. Prefería vivir como granjero con su amada que ser un príncipe solitario. El príncipe gato se puso celoso. Codiciaba todo lo que el verdadero príncipe trataba con ligereza. Así que sedujo al verdadero amor del príncipe. Yo era como el cabeza de familia, trabajando, manteniendo a la familia. El príncipe gato se quedó sin nada, derribado de su lugar. Desesperado, se ahorcó en el árbol del patio del príncipe. La familia del príncipe lo perdonó todo, lo enterró con honor y le dio una hermosa tumba. No entendí por qué escribí una historia tan retorcida. Después de terminar, mis ganas de morir no hicieron más que crecer. Pero pensé que no debía morir tan fácilmente. Si moría, nadie en este mundo me recordaría. Como el príncipe gato o incluso muerto, quería que al menos alguien me diera una tumba. Pensé en Liluoluo. Ese día, cuando se vistió de chico de baños públicos y llamó a mi puerta. Ella pensó que era coincidencia. Pero todo era parte de la función que había organizado.
Nunca me había sentido tan feliz. Desde el momento en que comenzó la obra, su final ya estaba decidido. 27. Terminé de leer la obra y me quedé mirando la placa conmemorativa de Xiaoyi durante un largo rato. Realmente estaba loco. Pero consiguió lo que quería. Nunca lo olvidaré por el resto de mi vida. Me levanté y cerré la sala ancestral. El sol se ponía. Ergo estaba dentro de la sala principal, bordando mientras me esperaba. Fin. Gracias por ver Moonlit Stories. Menuda aventura. Nuestra heroína nunca buscó un trauma, pero atravesó la sangre, la traición, la devoción absurda y el autosacrificio teatral de un hombre, y aún así mantuvo su corazón firme. El amor no siempre es tierno. A veces es caótico, irrazonable e inolvidable. Y quizás por eso incluso el loco que escribió su propio final sabía que ella llevaría su recuerdo para toda la vida. Si disfrutaste de esta historia salvaje, caótica y maravillosamente humana, asegúrate de seguir Moonlit Stories para más aventuras inolvidables. Nos vemos en la próxima. Gracias y adiós.